eh, cómo crecer en integridad. Y Dios quiere hablar a nuestras vidas a través de este tema para que tú y yo crezcamos cada día más en integridad delante de Dios, delante de la gente, que nosotros seamos propiamente a través del testimonio fieles hijos verdaderos de Dios. Amén. Y quiero hacerte dos preguntas muy particulares. Yo quisiera que tú hicieras un análisis de esta pregunta primaria y que verdaderamente lo contestes desde lo profundo de tu corazón. La pregunta que te quiero hacer es, ¿intentas acomodar a Jesús en tu horario? ¿Tú crees que Jesús deba acomodarse según tu horario? Y la segunda pregunta que te quiero hacer es, o más bien, ¿acomodas tu horario en función de Jesús? ¿Cuál será tu respuesta verdadera desde lo profundo de tu corazón? Quiero decirles, hermanos, que Dios no puede encajar en nuestros planes, sino que nosotros debemos encajar en los planes de Dios. Amén. Nosotros no podemos y no debemos usar a Dios como una patita de conejo, ¿verdad? O como la lámpara de Aladino, que cuando tenemos necesidad de alguna situación en particular, de algún milagro, de alguna bendición, vengamos corriendo a la presencia de Dios solamente en ese momento y frotemos la lámpara, ¿verdad? Y que salga el genio y que nos cumpla nuestros deseos. Nosotros no debemos y no podemos usar a Dios de esa manera. Él no es una herramienta, hermanos. No es un electrodoméstico, no es un horno de microondas, mucho menos una licuadora, ¿verdad? O menos lo podemos ver como una tarjeta de crédito bancaria, ¿verdad? Porque nosotros debemos de considerar y ya tener bien claro el concepto de quién es Dios. Ya a estas alturas, todos los que nos hemos conectado durante todo este tiempo, ya tenemos que reconocer quién verdaderamente es Dios. La Biblia dice que Él es santo, santo, santo. Y santo, quiero decirles que es la palabra que lo sitúa o que lo pone más allá y por encima completamente de nuestros intentos de encajonarlo, de encasillarlo en nuestro deseo de fantasía o dentro de nuestros esquemas utópicos sobre cómo dejar huella en el mundo, cómo poder hacer para que nosotros tengamos vanagloria, ¿verdad? Santo significa que Dios vive por sí mismo. Tú y yo vivimos porque Él quiere que tú y yo vivamos, ¿verdad? A Él le place que en este momento tengamos vida aquí en esta tierra. Y Él vive porque a Él le da la gana, simplemente. Él está vivo porque vive por sí mismo. Si tú y yo creemos en Él, Él vive. Y si tú y yo no creyéramos en Él, Él de todos modos viviría. El grave problema es para nosotros, porque cuando el Señor quiere, ¿verdad? Simplemente nos llama a su presencia y a Dios de este mundo. Entonces, Él está vivo de una manera que excede nuestra experiencia o hasta nuestra imaginación. Tiene una forma y un estilo de vida completamente diferente al que nosotros podemos conocer o podemos imaginar. Santo se refiere a una vida que arde con una intensa pureza, que transforma todo lo que toca en su semejanza. Y el día de hoy el Señor nos ha tocado. En estos días que hemos estado delante de su presencia, Dios ha tocado nuestras vidas y nos está transformando para llegar a tener esa intensa pureza que Él tiene. ¿Ah? Entonces vamos entendiendo correctamente. La palabra santo en hebreo es la palabra kadosh. Eso quiere decir santo. Y probablemente significaba en su origen separado o apartado. Y ese es el significado que hemos nosotros adoptado. Santo quiere decir separado o apartado para un propósito específico. Y tú y yo ahora hemos sido apartados por Dios para un propósito eterno. Y por eso el Señor nos considera ahora a nosotros también santos. ¿Se imaginan qué bendición tenemos? Esta palabra, hermanos, llegó a ser usada para describir la grandeza de Dios y cómo su carácter y su naturaleza son mucho más grandes
y mucho más maravillosos que los de ninguna otra persona o cosa. Que algo distinto de Dios sea santo simplemente significa que ese algo ha sido dedicado a Dios, ha sido consagrado a Dios. Por lo tanto, tú eres santo en la medida en que tu vida está dedicada o consagrada a Dios. Tú eres santo en la medida en que tus acciones reflejan su carácter. Tú eres santo porque Dios te ha escogido y Dios te está llevando a reflejar cada día mejor su carácter divino, su carácter de santidad. Entonces, santidad e integridad están íntimamente relacionadas, están prácticamente pegadas esas palabras. Y Dios, quiero decirte que quiere absolutamente todo de tu vida. Quiere apartar todo de tu vida. Quiere apartar tus manos, quiere apartar tus ojos, quiere apartar tu boca, tu nariz, tus oídos, tu pensamiento, tu corazón. Él quiere apartar todo, quiere consagrar todo tu ser para un propósito eterno, hermano. Es una bendición la que tú y yo tenemos al comprender todo esto. Tú y yo ya no podemos seguir comportándonos como cualquier hijo de vecino. Todas estas enseñanzas nos tienen que llevar a comportarnos como verdaderos hijos de Dios, hermanos. Vamos a leer el Salmo número 27, es un salmo precioso, del versículo 1 al 6, y vamos a declarar la gloria de Dios en esta bendita lectura. Entonces quedamos que el tema del día de hoy se llama ¿Cómo crecer en integridad? Y la palabra de Dios en el Salmo 27, del versículo 1 al 6, dice: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré: que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Gloria a Dios, ¿verdad, mis hermanos? Es una palabra que el Señor nos da para bendición nuestra y lo tenemos que tomar así. Es como el Señor nos enseña a través de este salmo que debemos alabar al Señor, alabar a Dios en la hermosura de su santidad, por lo grandiosamente santo que Él es. ¿Verdad? ¿Y cómo podemos hacer para vivir una vida exenta de temor? ¿Cómo podemos vivir una vida en donde verdaderamente estemos alabando a Dios a través de nuestros actos? Quiero platicarles y comentarles que lo que acabamos de leer es un salmo que el rey David compuso cuando tenía numerosas razones para tener miedo, hermanos. Él estaba rodeado de los malvados, de los enemigos y de sus adversarios. Pero aún así decía: ¿a quién temeré? Aun cuando él veía ejércitos increíbles, poderosísimos que venían en su contra, él decía: ¿a quién le voy a temer? ¿A esos ejércitos? ¿Quién podrá amedrentarme? Él decía: no temerá mi corazón, porque yo mantendré mi confianza en Jehová. Entonces, hermanos, tú y yo tenemos la misma condición que el rey David en estos momentos. En muchos momentos de nuestra vida, cuando de repente vemos cómo el enemigo de nuestra vida se levanta en contra nuestra. Es poderoso, tiene autoridad aquí en la tierra, Satanás y sus huestes. Se levanta en contra de nosotros a través de espíritus de mentira, espíritus de maldad. ¿Cuántas veces te hace sentir temor? Justamente ahora de lo que estamos pasando con esta pandemia, desgraciadamente mucha gente está atemorizada.
el adversario se ha levantado en contra de ellos, en contra de nosotros. Pero tú y yo tenemos la misma autoridad que el rey David cuando decía, ¿a quién temeré? ¿Le vamos a temer a Satanás? No, hermanos. ¿Quién podrá amedrentarnos si Dios está con nosotros? No debe tener temor nuestro corazón. Debemos mantener nuestra confianza en Dios nuestro Señor. Amén. Entonces, ¿cómo podemos mantener la confianza ante la oposición y los ataques del enemigo? Ante la oposición y los ataques de la gente que de repente, ¿verdad?, se deja influenciar por el enemigo para venir en tu contra, para levantarte un chisme, un rumor, para agredirte, a lo mejor hasta físicamente, verbalmente. ¿Cómo tú te puedes mantener en la plena confianza ante la oposición y los ataques? ¿Cómo puedes decir, ¿a quién temeré? Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Pues déjame decirte que para mantener nuestra confianza en Dios ante cualquier tipo de oposición, ante cualquier tipo de ataque, ante cualquier tipo de situación, por difícil que veamos, debemos focalizar nuestra vida en la alabanza a Dios, así como lo hizo el rey David. Él podía ver miles de personas en ejércitos que vinieran en contra de él, pero él enfocó su mirada en la grandeza de Dios, en la santidad de Dios. Y de esa manera decía, nadie me va a poder poner en temor mi corazón porque yo he confiado en el Dios vivo y verdadero. Y mayor es el que está con nosotros que el que está en contra de nosotros, hermanos. Así lo sintió David en su corazón. Hoy es el día en que tú tienes que afianzarte de esta palabra y no sentir temor por lo que viene en la vida. Dios tiene el control perfecto de todo lo que vivimos. A Él no se le escapa nada. Y si Dios permite que tú y yo pasemos por ciertas situaciones, Él sabe que nos está siempre dando la salida. Él abre la puerta de bendición en el momento correcto, cuando tú y yo hemos pasado la prueba de la fe. Amén. Entonces, el rey David se centró en la única cosa, ¿verdad?, la que era su prioridad número uno. Y tú y yo tenemos que aprender a poner esta prioridad como número uno en nuestra vida. Alabar a Dios, bendecir su nombre, exaltarlo por sobre todas las cosas, por sobre toda circunstancia. Por lo tanto, hermanos, tú y yo no tenemos por qué querer acomodar a Dios a nuestros planes, querer hacer a Dios de una manera en que Él se dedique a hacer lo que tú y yo queremos en nuestros planes, muchas veces egoístas, vanagloriosos. Debemos hacer nuestros planes, hermanos. Tú y yo tenemos que aprender a planificar en función de la prioridad de la alabanza, de la gloria a Dios. ¿Qué tenemos que hacer todos los días de nuestra vida a partir de ya? Alabar primero a Dios desde el momento en que tú abres tus ojos, el día de hoy, el día de mañana, en los días que Dios te permita estar en esta tierra, que desde el momento en que tú despiertas, tu primer pensamiento, tu primer declaración sea, alabado sea nuestro Dios, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Por qué? Porque a través de la alabanza, tú vas a empezar a escuchar la voz de Dios que va a empezar a organizar tu vida y te va a hacer sentir y saber cuál es el plan perfecto para ti. ¿Qué es lo que debes hacer en el día de hoy? Y tú te vas a dar cuenta cómo Dios prospera verdaderamente tu caminar, prospera tu vida de una manera increíble, derrama su bendición sobre ti. El rey David ofrece una maravillosa descripción de lo que es la alabanza en este salmo, hermanos. Lo que más quiere hacer por encima de cualquier situación, por encima de todo, es adorarlo en su templo y contemplar su hermosura. Lo leímos ahí en el versículo 4 del Salmo 27. Y dice que allí él podrá ofrecer sacrificios en el templo y gritar de alegría y cantar himnos al Señor. Versículo 6. Y la verdad es que me encanta a mí la expresión del rey David cuando dice la hermosura del Señor. La palabra griega que se utiliza para hermosura es la palabra kalos, y es la que se usa para describir todo lo que Jesús hizo. Lo vamos a ver posteriormente. Más bien ya lo vimos ahí en Marcos 7, versículo 37. Podemos describir, por lo tanto, a Jesús como infinitamente hermoso, grandemente hermoso, hermanos.
Jesús no tenía una belleza exterior, como lo hemos comentado, tomado el comentario de Isaías 52, versículos 2 y 3. Él se vino a presentar sin una hermosura física o una belleza exterior para que nadie lo deseáramos por esa condición superficial. Él se vino a mostrar en su grandeza, en su belleza, en la gran hermosura, en lo infinitamente hermoso que es, en su esencia, en su interior. Cuando Él dice, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Una persona que es humilde, hermanos, es una persona bella. Ustedes han podido platicar con una persona que no tiene arrogancia, que no tiene soberbia, que no es altanera, y de verdad se le mira diferente, se le mira hermosa a esa persona. Por ahí en el libro del Principito, ¿verdad? Dice que lo esencial es invisible para los ojos. La belleza verdadera, hermanos, seguramente no la vamos a poder ver con estos ojos físicos, porque la belleza es tan subjetiva que para unos es un cuerpo estilizado, para otros es un cuerpo rellenito, para otros es una cara de una manera, para otros es de otra manera, y es tan subjetiva como cualquiera de nosotros podemos determinar o definir la belleza. Pero la belleza interior que Dios, que nuestro Señor Jesucristo trajo y con la que se presenta a esta tierra, es la belleza de la hermosura de su santidad, de la perfección más completa que se ha podido ver en la faz de la tierra, hermanos. Entonces, al buscar al Señor, tú y yo, y al alzar nuestra vista a su hermosura en la alabanza, Él nos eleva por encima de las distracciones, nos eleva por encima de los temores, de los miedos, nos eleva por encima de las tentaciones, hermanos. Como lo explica el rey David, ahí en el Salmo 27, versículos 5 y 6, y dice, porque en el día de la aflicción, Él me resguardará en su morada, al amparo de su tabernáculo me protegerá y me pondrá en alto sobre una roca. Quiero decirles, hermanos, que el Señor nos ha puesto tan alto que solamente, y así, tan sencillo es, que nos ha puesto sobre la roca verdadera que es nuestro Señor Jesucristo, en donde tenemos protección, donde tenemos seguridad, donde tenemos confianza, donde el temor tiene que salir de nuestras vidas, donde aún las distracciones de esta vida tienen que hacerse a un lado, porque tú y yo hemos enfocado nuestra mirada correctamente en el santo, santo, santo. Amén. Y las tentaciones también tienen que hacerse a un lado. Vencemos la tentación fácilmente cuando estamos parados sobre la roca, que es nuestro Señor Jesucristo. Y tenemos que aprender a pedirle una sola cosa a nuestro Dios, que nos permita habitar en su casa todos los días de nuestra vida, para que podamos contemplar su hermosura. Lo que tú y yo estamos haciendo últimamente a través de estos devocionales, hermanos, es justamente entrar a la casa de Dios, estar en la presencia de Dios, estar contemplando su hermosura, leyendo su palabra, reconociendo quién Él es verdaderamente para nuestras vidas, ver su grandeza, ver su majestuosidad, ver su santidad. Es lo que nosotros ahora estamos viendo a través de todas estas escrituras. Y esto nos lleva a tener una idea clara de poder servirle y querer servirle a nuestro Señor Jesucristo con una vida de santidad. Porque para eso fuimos escogidos, hermanos. Para eso el Señor nos apartó de ese estilo de vida equivocado que llevamos tú y yo durante mucho tiempo sin Cristo. Cuando cometimos errores, cuando fallamos, cuando pecamos. Ahora la gloria sea para nuestro Señor porque nos ha escogido y nos ha apartado para que tú y yo sirvamos a Dios con todo nuestro corazón, con una vida de santidad. Y esa integridad que buscamos, cómo crecer en integridad, verdaderamente se haga manifiesta. Vamos a leer del libro del Evangelio según San Marcos, del capítulo 9 en adelante hasta el capítulo 10, versículo 12, y vamos a ver lo que el Señor nos enseña a través de su bendita palabra, hermanos. Dice la palabra de Dios ahí en Marcos 9, 33 en adelante. Dice,
Y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó: ¿qué disputaban entre ustedes en el camino? Les está preguntando a sus discípulos. Venían peleando ahí en el camino, ¿verdad? Como muchas veces nosotros lo hacemos. Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. El egoísmo, ¿verdad? La tentación del ser humano. ¿Quién va a ser más grande que quién? Versículo 35 dice el Señor Jesucristo: entonces Él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, y es lo que nos está diciendo a ti y a mí: si alguno quiere ser el primero, será el último de todos y será el servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos les dijo: el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue, y se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús dijo: no se lo prohíban, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que les dé un vaso de agua en mi nombre, porque son de Cristo, de cierto les digo que no perderá su recompensa. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, desde donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Quiero hacer una observación muy particular. ¿Se dan cuenta que este versículo se repite exactamente 3 veces? Donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Es algo muy importante que debemos considerar si el Señor Jesucristo lo repitió 3 veces, hermanos. Si cuando repite 2 cosas es importante, imagínense lo que es cuando el Señor Jesús repite 3 veces algo. Tenemos que tener mucha consideración de eso. Debe ser ese espacio en donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. El infierno debe ser algo terrible, al grado de que el Señor se aseguró de decirlo 3 veces para que tú y yo tomáramos consideración. Amén. Entonces, dice el versículo 49, porque todos serán salados con fuego, y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonarán? Tengan sal en ustedes mismos, y tengan paz los unos con los otros. Levantándose de allí, Marcos 10:1 dice, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y volvió al pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él respondiendo les dijo, ¿qué les mandó Moisés? Ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús les dijo, por la dureza de su corazón, les escribió este mandamiento. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. En casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo. No les había quedado claro, ¿verdad? Y les dijo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella.
Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Es la palabra de Dios, hermanos, que nos va a ilustrar correctamente la condición de cómo nosotros podemos verdaderamente servirle al Señor con una vida íntegra, con una vida de santidad. Y quiero hacerte una pregunta. ¿Cuál ha de ser nuestra actitud hacia otros ministerios cristianos y a otras iglesias cristianas? ¿Cómo debemos comportarnos con hermanos que no están dentro de nuestra congregación? Quiero decirles, hermanos, que nuestro Señor Jesús fue muy claro ahí en el capítulo 9 de Marcos, versículos 33 y 34. Él dice que las divisiones entre los seguidores de Jesús, ¿verdad?, nos enseña que empezaron desde el principio, muy tempranito en la iglesia de Cristo. Los discípulos comenzaron a discutir de quién era el mayor. Y en este contexto, hermanos, Jesús les habló sobre las características de una vida de santidad, a la que tú y yo estamos llamados a vivir. Primero les habló de humildad. Jesús les dice que no compitan para ser el primero. Eso nos llama a humildes, a ser humildes delante de Dios. La tentación de compararse siempre está latente en nuestras vidas, siempre está allí. Desgraciadamente, el enemigo ha sido tan sutil y tan diestro para engañarnos que siempre ha querido que tú y yo nos comparemos, que tú y yo nos comparemos con otras personas. Pero recordemos que Dios nos hizo únicos y singulares delante de Él. No hay nadie que se pueda repetir a nosotros. Dios nos dio dones y talentos en particular, a cada uno como Él quiso. Por lo tanto, no tenemos por qué envidiar los dones y talentos de otra persona. No tenemos por qué estar rivalizando entre nosotros ni con ninguna otra persona, no nada más en el ámbito cristiano, no nada más en la familia de la fe, sino como cualquier persona. Tú y yo no tenemos por qué rivalizar ni tener envidia. No tenemos por qué compararnos con nadie. No tenemos por qué hacer oído de la mentira de Satanás. Porque todo esto, hermanos, es un gran peligro en donde tú y yo podemos caer en la trampa que el enemigo ha tendido a nuestras vidas. Jesús dice que si vas a competir por algo, que sea por conseguir el último lugar. Él dijo, si alguno quiere ser primero, que sea el último de todos ustedes y el servidor de todos ustedes. Léanlo nuevamente en el versículo 35 de Marcos 9. Los líderes estamos llamados a servir humildemente a cada uno de nuestros consiervos, a cada uno de ustedes. Nadie es más que nadie aquí en la gran familia de Dios. No porque yo sea el pastor de esta congregación, soy más que ninguno de ustedes. Todos y cada uno de nosotros fuimos comprados por el mismo precio, por la sangre de Cristo. Soy llamado en este momento, en este tiempo que Dios permite que yo ejerza un liderazgo, no para sentirme más que ustedes, ni para querer pretender ser mayor que ustedes. No, Dios me guarde de ese tipo de pensamientos, hermanos. Dios me ha levantado porque Dios es un Dios de orden y establece de alguna manera autoridad para nuestras vidas en beneficio propio. Cuando ustedes se sujetan a la autoridad que Dios me delegó, se están sujetando directamente al Dios vivo y verdadero, porque yo estoy sujeto a Él. Luego entonces, ¿verdad? Todos y cada uno de nosotros estamos llamados a ofrecer un servicio en humildad, reconociendo que el único que tiene que recibir toda la gloria y toda la honra por nuestras buenas acciones es Dios, es Jesucristo mismo. Amén. También nos enseña acerca del amor. En el versículo 36 y 37 de Marcos 9, dice la palabra de Dios que después tomó a un niño y lo puso en medio de sus discípulos, ¿verdad? Y abrazándolo les dijo, el que recibe en mi nombre a uno de estos niños, me recibe a mí. Quiero decirles, hermanos, que nosotros hemos abrazado a los que ahora en estos tiempos son bebés espirituales, son niños espirituales, los que apenas empiezan a caminar en los caminos del Señor. No quiero dar ningún nombre para no evidenciar a nadie, pero cada uno sabemos qué tanto tiempo hemos caminado bajo el abrigo del Altísimo, ¿verdad? Cuánto tiempo llevamos caminando en las enseñanzas de Jesucristo y en el camino de Jesucristo. Por lo tanto, todos los demás, los que ya tenemos más tiempo en el Evangelio, los que ya hemos caminado más tiempo con el Señor,
tenemos que amar y darle la bienvenida a todos esos hermanos nuevos, incluso a aquellos que no pudieran hacer nada por nosotros, los niños, los débiles, los pobres, los que de alguna o de otra manera tienen capacidades diferentes y que no pudieran hacer nada por nosotros físicamente. Hay que aprender a amarlos y darles ese amor que Jesucristo nos enseña en estos dos precisos versículos. Porque el que recibe a uno de estos pequeños en el nombre de Jesús, está recibiendo a Jesucristo mismo en esa condición. Por lo tanto, al hacer eso de amar y recibir a cada uno de los bebés espirituales, de los niños aún en la condición física, los que son niños, al estarlo haciendo, estamos amando y acogiendo a nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón mismo. Dios nos enseña también un concepto muy especial que se llama tolerancia. ¿Cuántos de nosotros de verdad antes de Cristo somos completamente intolerantes? No soportamos prácticamente ni que la mosca pase por aquí, pum, porque ya la agarramos y la destruimos. Queremos que ni siquiera haga zzz, ¿verdad? Somos intolerantes sin Cristo, pero Cristo nos enseña a ser tolerantes. Jesús dice a sus discípulos, y te lo está diciendo a ti, me lo está diciendo a mí, porque somos sus discípulos ahora. Les está diciendo que no rechacen o juzguen a otros que hagan cosas, aún en el nombre de Jesús, y que no sean parte de su propio grupo, o que hagan cosas de una manera diferente a como tú y yo solemos hacerlas, ¿verdad? ¿Cuántas veces quisiéramos que la gente haga las cosas exactamente como tú eres? Yo honestamente antes era increíblemente intolerante cuando manejaba. Yo quería que toda la gente manejara como yo, porque yo manejaba muy rápido, me sé meter, tengo mi visión periférica muy ampliada y para mí se me hace muy fácil manejar entre el tráfico, aún en la motocicleta. Y yo quería que todos manejaran igual. Y era intolerante porque cualquier persona que se me atravesaba o que no tenía la misma pericia y me hacía perder 1 segundo, 2 segundos de tiempo, que me quería bajar del carro y retorcerle el pescuezo. Hoy en el nombre de Jesús, oro a Dios porque me dé más tolerancia. Y de verdad, he aprendido a ser muy, muy tolerante ya en ese aspecto. Quiero decirles, hermanos, que es un error rechazar a hermanos que están en otra congregación, a otros cristianos que de alguna manera no pueden llegar a nuestra iglesia o que se han ido a otras iglesias por motivos muy particulares. Tú y yo tenemos que aprender a amarnos como el verdadero cuerpo de Cristo, como la gran familia que somos. Cuando están en otras denominaciones, por ejemplo, que si son bautistas o que si son presbiterianos o que si son de alguna denominación que no corresponde a la nuestra, ¿verdad? Que somos pentecostales, queremos hacerlos a un lado, como que no queremos escucharlos. La verdad es que esas organizaciones, esas denominaciones también pertenecen al cuerpo de Cristo. Y no porque no sean de los nuestros, tenemos que rechazarlos. Al contrario, tenemos que ser tolerantes y tenemos que aprender a ser incluyentes. Esto nos lleva a tener disciplina, que también nos enseña el Señor. A veces toleramos el pecado en nuestra vida, fíjense bien, pero somos intolerantes respecto al pecado de los demás y somos bien fáciles de señalar. Fulanito está haciendo esto y esto, pastor. Pero no queremos que nos señalen. Jesús nos enseña a ser tolerantes con los demás, pero también nos enseña a ser intolerantes, allí sí, con el pecado de nuestra propia vida. Eso lo podemos ver desde el versículo 42 hasta el 49 de Marcos 9. Y por supuesto, hermanos, Jesús no está diciendo que nos mutilemos literalmente, ¿verdad? Porque ahí nos dice que si tu brazo te es ocasión de caer, mejor córtatelo. No está diciendo literalmente que nos mutilemos, que nos cortemos un brazo, un pie o que nos saquemos los ojos. Decía en la mañana mi esposa, va a haber muchos tuertos, va a haber muchos cojos y muchos mancos, si no es que todos. Y es verdad. Más bien,
nuestro Señor Jesucristo usa el lenguaje figurativo para indicar lo que hacemos. ¿Qué es lo que haces con tus manos? ¿Qué permites que tus manos toquen, hagan y que no glorifican el nombre de Dios? Es ahí donde tú tienes que tener cuidado. Debemos tener consideración de los lugares a los que vamos, a los que frecuentamos con nuestros pies. ¿A dónde te andas metiendo de repente? Cada quien sabrá su condición, ¿verdad? Y tenemos que buscar la manera de observar aquello a lo que miramos. ¿Cuántas veces hemos dicho que tenemos que hacer un pacto con nuestros ojos y ordenarles que no vean lo que no es conveniente para un hijo de Dios? Amén. Entonces tenemos que ser disciplinados. Tenemos que ser inflexibles y radicales en contra del pecado, no en contra de la gente, y mucho menos en contra del pecado ajeno. Dios se encargará de convencer a todas y cada una de las personas, a ti y a mí, de pecado, de juicio y de justicia. Entonces quiero decirles que el pecado suele llevar a la división. Jesús nos llama a ser implacables en nuestra determinación de vivir una vida de santidad. Y esto nos trae paz. Cuando tú y yo decidimos vivir en santidad, nos trae paz en nuestro corazón. Jesús nos dice que no discutamos, sino que estemos en paz. Ahí en el versículo 50. Él desea que todos y cada uno de nosotros como discípulos nos llevemos bien entre nosotros mismos, que dejemos de discutir y estemos en paz los unos con los otros. ¿Cómo está ahorita la condición de tu seno familiar en este tiempo de cuarentena, donde se ha demostrado que a nivel mundial se ha disparado la violencia intrafamiliar, hermanos? Porque de repente, ya estando tanto tiempo juntos en estas cuatro paredes, empezamos a discutir, empezamos a no tener una convivencia correcta, una convivencia sana, porque empieza a haber intolerancia. Empezamos a fijarnos de lo que hace uno de los miembros de la familia, de lo que hacen los hijos, de lo que hace la esposa, el esposo, de lo que hacen los hermanos, y todo el mundo está señalando a todos, y hay una intolerancia y un peleadero, ¿verdad? Los esposos ahorita desgraciadamente están golpeando muchísimo a las esposas porque ya no soportan la condición, ya quieren salir a hacer sus actividades y tristemente hay una violencia intrafamiliar increíble. Pero Dios nos lleva a que tenemos que estar en paz los unos con los otros, tolerándonos, soportándonos. Más adelante nuestro Señor Jesucristo, ahí en Juan 17, 21, ora porque fuésemos uno para que el mundo crea. Dice, Padre, oro para que todos los que tú me has dado sean uno mismo, tengan un mismo sentir, un mismo espíritu, no peleen, no hagan división, para que crea el mundo que verdaderamente son mis discípulos. Entonces tú y yo tenemos que llegar a esa condición de paz. Y esto nos lleva a fidelidad. Jesús nos llama a ser fieles en el matrimonio. Nos señala que el único permiso al divorcio que dio Moisés fue una concesión y no fue un mandamiento. El designio de Dios para el matrimonio es la fidelidad para toda la vida. Esposo y esposa están íntimamente unidos, tanto que se convierten en una sola carne. Así lo dijo la palabra de Dios. Y los dos serán como una sola persona. Y este es el origen de las maravillosas palabras usadas en las bodas, ¿verdad? Cuando oficiamos una boda, pues les decimos, ya no van a ser más dos. En su relación sexual, en su relación íntima, van a conformar una sola carne. Y en ese sentido es que nosotros, ¿verdad? Declaramos eso y es lo que sigue al momento en el que los cónyuges unen sus manos e intercambian sus votos. Porque la palabra de Dios dice, por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Y aquí tenemos que decirle, Señor, ayúdanos por medio del poder de tu Santo Espíritu a vivir una vida de santidad y desarrollar las características de humildad, de amor, de tolerancia, de disciplina, de paz y de fidelidad. Esas son las características que ahora tú y yo tenemos que vivir, que tener y que desarrollar en nuestras vidas. La característica de la humildad, la característica del amor,
la característica de la tolerancia, la característica de la disciplina, hermanos, la característica de la paz y la característica de la fidelidad. Y tenemos que ser santos como el Señor es santo. Amén. Esa es la posición en la que tú y yo tenemos que vivir. ¿Cómo podemos vivir una vida santa? Cuando el mundo a nuestro alrededor es lo opuesto, completamente opuesto a la santidad. Simplemente tú y yo tenemos que acercarnos cada vez más en nuestra relación personal con Dios para que Él nos vaya dirigiendo, para que Él nos vaya llevando por el camino angosto, por el camino que nos lleva a la vida eterna y que no nos desviemos al camino ancho que nos lleva a la perdición, a ese lugar de tormento que nuestro Señor Jesucristo dijo 3 veces: aguas, ahí no les convendría estar, pero ni un segundo de su vida. Así es que vamos a adorar a Dios, hermanos. Vamos a declarar las bendiciones